Ok. Hoy suena un poco distinto de lo normal porque se echaron a perder las baterías de mi micrófono. Entonces estoy usando un micrófono que usaba antes para grabar cosas. Entonces, bueno, puede ser que suene un poco distinto. Ok, vamos a repasar lo que hemos hecho hasta ahora. Objetivo de aprendizaje automático. Entonces leemos otra vez la definición del libro de Machine Learning de Tom Mitchell. Uso este libro porque fue el que era más famoso en la época cuando hubo el boom de aprendizaje automático. No quiero... Siempre he hecho énfasis que la definición al final por ahora no tenemos nada estándar, ¿no? Pero bueno, leemos, repetimos por tercera, cuarta vez. Decimos que un programa aprende de la experiencia E respecto a una clase de tareas T y una medida de rendimiento de R, y si su rendimiento de las tareas T, medidas con respecto a R, mejoran con la experiencia E. Entonces, bueno, la idea es que poco a poco vayamos entendiendo qué estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, por ahora no emitimos opinión, seguimos con nuestro trabajo de tratar de aprender. Entonces, cuando vimos la definición de aprendizaje automático, podemos recordar que nuestro objetivo era bastante sencillo por ahora, que es básicamente estamos tratando de... El otro día aprendimos que puedo colocar esto acá y se ve mucho mejor. ¿Okay? Estamos tratando de, en base a conocimiento del pasado, que ya sabemos que simplemente es nuestro dataset, es nuestro conjunto de datos, intentamos buscar una función f tal que, dada una entrada de las filas de mi matriz de datos, me trate de dar una posible salida. Ya hablamos y lo he comentado bastantes veces, esto es bastante generalizado. ¿Por qué? Porque en realidad de las posibles familias de funciones buscamos una, luego que yo decida cuál es, y buscamos la que es optimal. Recuerden que cuando yo le coloco el techo, quiere decir que es el mejor modelo posible dentro de las familias de funciones, y básicamente si le coloco el techo asumo que es el optimal. En la definición, evidentemente no tratamos de complicar mucho las cosas y simplemente lo llamamos como f. Pero si fuésemos estrictos, pudiésemos decir, ok, ¿cuál es la familia? Si estamos haciendo regresión lineal, ¿cuál es la familia de funciones usando solamente una sola variable? Es la pendiente multiplicado por la entrada x más el punto de corte. Esta es mi familia de funciones, es decir, esto va a ser igual a f de x, estas son todas las x. Y el mejor, el modelo que vamos a usar, dado un x, va a ser el peso que ganó multiplicado por la x más el sesgo que ganó. ¿Ok? Entonces, si entendemos que todo esto está sucediendo antes de definir lo que queremos hacer en el aprendizaje automático, para mí todo está bien. En el sentido de que estamos todos hablando el mismo lenguaje. En general deberíamos ser estrictos y escribir todo, sí. Pero para simplificar lo que queremos hacer, simplemente decimos que nuestro objetivo es tratar de conseguir una función denotada como f, pero ya sabemos que esa es la mejor posible, ¿ok? Para cualquier x que esté dentro de mi conjunto de datos. Entonces, bueno, ya les he dicho que esto es similar a escribir que f mapea el conjunto x, siendo x los datos que yo tengo disponibles, y que va al conjunto y. En nuestro contexto, quiere decir que va a ser una fila de nuestros datos en donde vamos a tener evidentemente nada más el valor de x. Y bueno, dependiendo de cómo escribamos la matriz de datos, tenemos que colocarle un pesito de 1 para el sesgo, para que cuando hagamos x traspuesto, ya que esa t no me gusta mucho, cuando hagamos x traspuesto multiplicado por el vector de pesos, vamos a llamarlo beta. Lo que estamos haciendo en realidad es, bueno, vamos a ser consistentes con todo lo del curso, vamos a hacer al final es la traspuesta, da el mismo resultado, pero vamos a hacerlo como beta traspuesto multiplicado por x. Esto es lo mismo que el vector fila del peso a con b, perdón, ok, por los datos x, que es el valor que tenemos, y el peso asociado al sesgo le colocamos nada más 1, de tal manera que nos quede a por x más b, ok. Cuando vayamos a implementar nosotros los métodos, vamos a ver que tenemos que ir agregando esta columna de unos, y cuando usemos los frameworks, uno va a ver cómo de manera automática la columna de unos está asignada a nuestro problema y no tenemos que pensar mucho al respecto. ¿Ok? Pero como ahorita estamos aprendiendo a definir lo que estamos haciendo, lo menciono, ¿no? Entonces, si se acuerdan, vimos un pequeño ejemplo en donde teníamos una nube de puntos. Recuerden los comentarios que hice.
Las X están aquí ordenadas de 0 a, bueno, era de 1 a 11, creo. Eso normalmente no es así, pero es simplemente para entender la idea de lo que queremos hacer. De manera intuitiva, aprendimos en una de las clases que, bueno, si tengo mi modelo, mi F, perdón. Agarra el audio. ¿Qué pasó? Creo que la persona que entró... ¿Me escuchan? Dice que sí. No entiendo qué está pasando. ¿Me escuchan bien o no? Sí, profe. Ok. Por favor, si entran, a menos que quieran hacer una pregunta, mutéense, por favor. Ok. Entonces, si tuviese nuestro modelo pudiese ser esta línea azul. De manera intuitiva aprendimos, ok, cómo yo pudiese medir, dado que tengo mi modelo de línea azul, si me estoy equivocando o no. Los datos reales son los puntos que tenemos en color negro. Evidentemente, estos son los datos que tengo disponibles. Yo quisiera tratar de predecir, dado un punto nuevo, que puede ser que sea... Vamos a colocar aquí 13, por ejemplo. El punto 13, cuando X es 13, ¿cuál sería el valor de Y? Ese es nuestro objetivo. Entonces, bueno, puedo extender un poco, voy a colocarlo aquí, podemos extender un poco, sé qué pasa cuando uno escoge los colores que a veces se queda abierto. Ok, wow. Ok. Ok, vamos a dejarlo así. Podemos extender un poco aquí el modelo, este más o menos el modelo. Ok. Nuestro objetivo entonces, dado que X es 13, no sé qué está pasando aquí. Ok. Dado que X es 13, bueno, ¿cuál pudiese ser posiblemente la predicción? En base a los puntos que tenemos, recuerden que sabemos cómo medir si nos estamos equivocando o no. Entonces, esa medida de error es básicamente la predicción de nuestro modelo. Vamos a llamarla Y predicción del punto 9, ¿ok? Y lo tenemos que restar al valor de la Y del 9, que es un valor que está acá, ¿ok? Nuestra predicción es en el eje Y este valor y esta distancia es lo que nos estamos equivocando. Escrito de manera de fórmula, por así decirlo, es esa ecuación, esa expresión que tengo a la derecha. Entonces, de manera intuitiva nos dimos cuenta, bueno, no solo basta con medir el error, sino que tengo que, para cuando yo quiero calcular, tratar de conseguir el modelo, de alguna manera tenemos que o elevarlo al cuadrado si quiero medir todos los errores o sacar el valor absoluto, de tal manera que los errores no se cancelen entre ellos. ¿Ok? Eso es lo que habíamos entendido hasta el momento. Para yo poder resolver el problema, entonces llegamos a una fórmula básicamente que era que la suma desde i igual 1 hasta todos los puntos que yo tengo disponibles, en este caso eran, si no me equivoco, 10 puntos. ¿Ok? Que yo quería sumar. Si usábamos el cuadrado, básicamente era el y real de i, que es uno de estos, menos, y aquí abro paréntesis, el peso que estoy buscando multiplicado por xy más beta, cierro paréntesis, elevo al cuadrado. Eso era más o menos lo que nosotros sabíamos que era nuestro objetivo para poder medir todos los errores, ¿ok? Y dijimos, ok, si quisiéramos optimizar esto y tratar de conseguir el mejor posible, si usamos la batería de matemática o de elementos disponibles que tenemos por ahora o que conocemos, como nuestra función, ¿ok? Lo que nos interesa es tratar de conseguir la mejor función posible para los dos posibles pesos. Nuestra función en verdad la tenemos que optimizar respecto a y b, que es lo que queremos buscar, y los valores de y y de x son datos, son constantes. Entonces aquí es el primer punto en donde para nosotros estamos haciendo 180 grados, más o menos, la metáfora de análisis o de interpretación de las cosas que hacemos normalmente. En general, cuando ustedes en matemáticas decían f de x igual a por x más b, x era la variable y a y b eran constantes. Aquí va a ser al revés. Lo que sabemos son los datos que yo tengo de la realidad y busco cuál es el mejor par ordenado a b tal que me resuelve el problema. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a formalizar todo esto, le vamos a dar nombre a las cosas y vamos a entender cómo llegar a una posible solución. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, bien. Si seguimos acá,
podemos entonces definir qué es regresión lineal. Y vamos a agregar una cosa extra que no hemos hablado, pero la vamos a tratar de explicar. Entonces, finalmente podemos definir más o menos lo que queremos hacer. Entonces, leo y explicamos. Entonces, regresión lineal es simplemente un... no sé por qué esto está cambiando. Ok. Está aceptable. Entonces, regresión lineal es un modelo estadístico, ¿ok? En donde buscamos, valga la redundancia, modelar la relación lineal que hay entre la variable y y las variables independientes x. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Simplemente estoy diciendo, bueno, nuestro trabajo normalmente en ciencia es tratar de modelar la realidad. Entonces, las posibles hipótesis que yo puedo tener es, bueno, asumo simplemente que la relación es lineal. Eso puede ser una suposición correcta o no, y básicamente luego de que definamos nuestro modelo, les doy herramientas para analizar si es buena o no la predicción, llegamos a una conclusión de si esto sirve o si no sirve. Si no sirve, usamos otro tipo de métodos, pero este es el más sencillo para comenzar a tener un posible modelo que intente predecir en base a valores que no tengo, ¿ok? Entonces, cuando yo digo que mi asunción es que son lineales, si lo escribo de forma matricial, básicamente estoy diciendo es lo siguiente. Mi vector, mi vector real de valores que tengo disponibles, mis y's, ¿ok? Van a ser igual a mi matriz de datos x, ¿ok? Multiplicado por mi vector de pesos beta, más un epsilon. Ya vamos a hablar qué es esto. El epsilon parece ser un vector y vamos a tratar de entender cuál es la dimensión de este vector. Entonces, si leemos, dice y es el vector de variables independientes. Dependientes. ¿Por qué son las dependientes? Porque si existiese una relación lineal entre y y x, ¿ok? Quiere decir que yo pudiese predecir la y en base a las x. Eso quiere decir que si yo nada más tuviese las x, si existiese esta relación lineal, yo pudiese predecir las y si funciona bien, entonces la relación es lineal y son las variables que son dependientes de las x. En teoría, las que son independientes son las x, ¿ok? Entonces, si regresamos a nuestro pequeño repaso de álgebra lineal, ¿ok? ¿Qué sabemos? Recuerden, por lo general, en las columnas coloco, voy a tratar de no escribir mucho yo, características, ¿ok? En las filas, en las filas, ¿ok? Estamos tratando de colocar a los individuos de nuestro dataset, ¿ok? Recuerden el ejemplo que hemos hecho de tratar de predecir la altura de cada uno de mis datos tiene que ser, o cada una de las posibles características, altura de mi papá, de mi mamá, mis abuelos, etcétera, son diferentes columnas y cada una de las filas somos cada una de las personas que estamos dentro de nuestro dataset. Sé que algunos no entraron a la clase pasada, pero cuando vean el video se van a recordar este comentario. En verdad, uno pudiese escribir esto como colocar las características en las filas y los individuos en la columna y simplemente agarramos la traspuesta de cada uno de estos datos y todo igual va a calzar. Entonces es simplemente una convención en donde decidimos que colocábamos los individuos en las filas y a las características en las columnas. ¿Por qué? Bueno, es posible que sea influencia, como les he dicho en algunas clases, de estos software estadísticos como Excel y la versión anterior o las versiones abiertas de OpenOffice, creo que se llama, en donde, bueno, normalmente las interpretaciones que colocamos en las columnas, características en las filas cada una de las instancias de lo que estamos tratando de medir, ¿no? Entonces, bien, tengo mi matriz de datos. Si yo defino entonces, vamos a tratar de colocar esto, ¿ok? Mi matriz de datos, básicamente luego tenemos que decir que, bueno, ¿dónde están los datos? Por lo general, aquí ya es un poco de ingeniería de los datos, de data engineering. Vamos a asumir que las entradas de X son números flotantes. Esto no necesariamente es así, y luego vamos a ver que hay algunos métodos en donde explotan el hecho de que las características pueden ser valores discretos. Por ejemplo, si van a tratar de predecir cuánto dinero les puede dar una empresa que está dando préstamos, si ustedes tienen como columna nivel educativo, el nivel educativo,
si bien es cierto que uno puede colocar 0 no tiene bachillerato, 1 tiene bachillerato, 2 tiene título universitario, 3 maestría, 4 doctorado, 5 postdoctorado. En verdad la interpretación de esto no necesariamente es que un postdoctorado es 5 unidades mayor que no tener un bachillerato. Esto es simplemente una representación de cosas que son en realidad strings. Esto es no bachillerato, por ejemplo, luego bachillerato hasta llegar hasta el final, 5, no sé qué dije, postdoc, ¿ok? Simplemente es una representación en donde uso los naturales para tratar de representar esa realidad que son, que es un conjunto finito de valores discretos que tienen significado. Entonces, en este ejemplo particular, incluso sucede algo que hay una jerarquía, los puedo ordenar, pero hay casos en donde yo puedo enumerar cosas que no tienen ni siquiera jerarquía, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo les coloco que una columna es para ayudar préstamos, una columna es profesión, es complicado tener una función que mida cuando una profesión es mejor que otra. Es simplemente una columna en donde tengo de entrada strings que me dicen cuál es el tipo de profesión. Entonces, por ahora, para simplificar todo, asumamos que las entradas de nuestra matriz son simplemente valores flotantes que sí son de verdad valores flotantes definidos dentro de menos infinito infinito, ¿ok? Entonces aquí les estoy dando un ejemplo súper sencillo de que, bueno, en verdad las columnas pueden significar otras cosas que no son necesariamente números, pero por ahora vamos a decir que son números, ¿ok? Entonces bien, en base a como yo tengo los datos escritos de esta manera, ¿ok? Yo sé lo siguiente. Fíjense que si yo defino X como el conjunto de datos de entrenamiento, ¿ok? Fíjense que la manera en la cual estoy definiendo son simplemente pares ordenados, ¿ok? En donde el primer par ordenado es el vector de características de la persona 1 asociado a su salida o su valor de predicción Y. Eso quiere decir que X1, en realidad, según nuestra notación, X1 es X1 traspuesto. ¿Ok? Entonces X1 traspuesto es lo mismo que estoy escribiendo acá como X1. ¿Ok? Luego, ¿qué es Y1? Y1 es este valor que está acá, 1. Entonces Y1, en realidad es simplemente según la notación que yo he usado. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Bueno, da igual, la igualdad es conmutativa, ok, da igual. Vamos a colocar aquí Y1. Entonces, ¿qué sería acá entonces el vector beta? En base a lo que está escrito acá, tenemos información de cuántas características son. Podemos saber cuántas son, según lo que yo escribí aquí. Son la dimensión filas de beta. Correcto, las filas de beta serían la dimensión de las características, pero en base a lo que tengo escrito acá, ¿puedo saber cuál es esa dimensión? La respuesta es no. Esto es todo abstracto. Por ahora no sé cuántas características son y de hecho no importa. Nada más definí acá cuántas filas hay. Entonces, si yo, ¿por qué? Porque estoy diciendo que el último tiene como identificador M. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que esto está mal hecho? Ok, vamos a colocar aquí una nota. Siempre hay que hacer autocrítica. Vamos a colocar aquí una pequeña nota de to do. Agregar dimensión de el vector beta. ¿Ok? ¿Qué pasó? Ah, es esto. Ah, lo puse como... Ok, vamos a colocar aquí tres de estos y aquí le vamos a colocar dólar para que agarre látex. Y vamos a colocar que el to. Me gustaría colocarle aquí negrillas. Y para recordarme, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos nada más el número de filas. Entonces, si yo quisiera definir dónde está X, por ahora lo único que sé es que esto está entre RM, siendo el número de filas, y aquí le colocamos por, y bueno, en verdad no sabemos cuántas columnas son. Esto es culpa mía, ¿ok? Vamos a llamarlo P. No importa cuál sea el valor.
¿Qué sé yo? Si yo le coloco P al número de características, como consecuencia, sé entonces que beta está en RP. ¿Se ve? ¿Sí? Sí se ve, profe. Sí, se ve, profe. Ok. En consecuencia, ¿qué otras cosas podemos hacer? Entonces podemos escribir, voy a empezar a escribir cosas que podemos pensar. X de Y traspuesto tiene que pertenecer obligatoriamente a R de P. Cada una de las filas tiene que tener exactamente el número de características disponibles de tal manera que la operación X de Y traspuesto multiplicado por el vector beta esté bien definida. Recuerden que el producto punto, el número de características de valores de cada uno de los vectores tiene que estar bien definidos. Ahora bien, hemos visto muchas veces que yo escribo beta traspuesto por X cuando estamos intentando hacer predicciones, ¿ok? Pero bueno, es conmutativo, da igual cómo lo escribimos. Para que se lea como X por beta, tenemos que escribirlo de esta manera y en realidad cada una de las entradas luego que yo aplico esta operación, estamos haciendo, si somos estrictos, X de Y traspuesto multiplicado por el vector beta, ¿ok? Entonces bien, vamos a borrar muchas de las cosas que tenemos acá. Vamos a hablar de una nueva que no hemos mencionado hasta ahora. Ok, vamos a borrar aquí. Eso lo puedo dejar, esto no me importa. Ok. Entonces bien, fíjense en algo interesante. Cuando defino lo que estoy diciendo yo que es regresión lineal, digo que en forma matricial tenemos a X, y ya esto lo hemos hablado, beta, y aquí hay algo nuevo que es el vector epsilon. Entonces fíjense donde yo pongo que epsilon es el vector de errores. ¿Ok? ¿Qué creen ustedes que es epsilon? La suma de todas las distancias entre los valores predichos y los valores reales. Ok, fíjense, entonces siempre hago esta parte para que quitarles ese sesgo que es culpa mía, ¿ok? En realidad epsilon es un vector de errores, ok, eso es cierto, pero en realidad son los errores que van a haber desde el punto de vista de modelado matemático que no los podemos controlar nosotros. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo y van a ver que es bastante sencillo de entender, ¿ok? Imagínense que nosotros tenemos un proyecto dentro de nuestra universidad que ya terminó, que se llama Low Voltage Grid. Esto básicamente son las redes de bajo voltaje dentro de Bélgica, ¿no? ¿Por qué para el gobierno belga esto es importante? ¿Qué sucede? Ellos ya saben un año, es alrededor del 2035, ¿ok? En donde si calculan la cantidad de casas que se están construyendo, que se están conectando a la red hidroeléctrica en 2035, todo va a colapsar, ¿ok? En consecuencia, ellos están tratando de empezar a medir cuánto están gastando las casas en electricidad, pero las casas dentro de las redes de bajo voltaje. ¿Cuáles son las de bajo voltaje? De 220 o menos dentro de la Unión Europea, que es básicamente la electricidad que gastamos nosotros con dispositivos cotidianos, la computadora, celular, la lavadora, la nevera, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede? Que es bastante complejo medir las redes de bajo voltaje. ¿Por qué? Porque bueno, ellos cómo saben cuántos dispositivos estamos comprando. Tampoco saben, porque algunas casas están construidas desde hace 400, 500 años, algunas sí son nuevas, pero no saben cuántos cables hay, ni cuánto pudiesen aguantar, dependiendo de cuántas casas se están conectando a un bloque, a un barrio, etc. Entonces ellos intentan predecir, bueno, cuánto está gastando, cuánto gastaría en base a que las casas las estamos construyendo. ¿Qué sucede? Los sensores que miden el voltaje de lo que se está consumiendo por casa, evidentemente tienen un error de fábrica. ¿Por qué? Porque si en verdad estamos usando, vamos a poner 1000 unidades de poder, no importa qué son, ¿ok? Si son 1000 y el valor real es 1000, el sensor me puede decir que es 999.8, como me puede decir que es 1001.3, lo que sea. ¿Qué sucede? Hay errores en el momento físicos, puede ser que
el sensor ahora le cayó sucio y ese sucio hace que el cable que esté conectado le dé fastidio y no pueda medir bien. Este tipo de errores, ¿ok? No son controlables por nosotros, son cosas que suceden y que el valor real es el 1000 y que bueno, yo no puedo predecir qué es lo que sucedería, o sea, cuál es el posible error que está pasando que afecta nuestra medición. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, si quieren medir la potencia de la señal que emite un router para poder saber si va a llegar, perdón, no, un router está bien, para saber si le puede llegar o no internet inalámbrico a un celular dentro de una habitación. Existen, por ejemplo, si el layout de mi casa, si tengo aquí el router y le coloco dentro del router, aquí hay pongo el router dentro de una habitación y esto tiene concreto y esto, bueno, vamos a colocarle con colores, no sé cómo sería el marrón, así. Bueno, tuve suerte. Ok, imagínense que, no, lo quiero hacer al revés, perdón. Imagínense que esto es madera y que esto es concreto, ¿ok? En teoría no necesariamente es cierto, ¿no? Porque depende, bueno, en comunicación vemos que las antenas en verdad emiten la señal en diferentes direcciones. Vamos a tener una que es omnidireccional. Si empieza a emitir las direcciones de la señal en esta dirección y en esta dirección, lo que va a pasar acá va a tener mayor intensidad de la intensidad de señal que va a pasar acá. Entonces, bueno, si yo quisiera medir la intensidad de señal del router y la mido acá o la mido acá, hay una medición de error distinta por factores externos que no son culpa del router. ¿Lo ven? Entonces, existen errores siempre dentro de nuestros datos, ¿ok? Van a haber errores, ¿ok? En donde no es controlable por nosotros. Entonces, es injusto asumir que es mentira que los datos que recibimos no contienen errores. Esos datos tienen que tener algún tipo de error, ¿ok? Lo colocamos dentro de la definición de nuestro modelo, pero nos vamos a enfocar solamente en tratar de resolver este problema. Y luego vamos a darle un poquito más de formalidad a lo que estoy diciendo. Tratamos de resolver este problema sin necesidad de escribir el error, de tal manera de ver, ok, bajo qué condiciones, si la relación fuese lineal y además hay errores disponibles dentro de la medición de los datos, cuándo funciona bien regresión lineal y cuándo no. Entonces, evidentemente hay una teoría detrás de esto. Al final vamos a ver que los errores, siempre y cuando se comportan de manera normal, con media cero y desviación estándar sigma cuadro, siendo sigma cuadro un valor obviamente respetable dentro de simplemente en donde asumimos que hay errores, ¿ok? Y errores que simplemente y lastimosamente no vamos a poder controlar, ¿ok? Entonces sigo. Profe, una pregunta. Sí. Bien, entiendo el punto, pero en el momento que se vaya a estructurar la regresión, estos errores que son imponderables o que digamos, no controlamos por las características de los mismos, ¿cómo los determinamos? ¿Cómo los establecemos? No se puede. Ok, o sea que es un... sí, bueno, porque... no se puede, fíjate que, porque es interesante. Cuando a mí me den los datos, ¿qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver una matriz de datos, ¿ok? Aquí va a tener las características, aquí va a tener las filas, ¿correcto? Esa matriz de datos, en realidad lo que estoy recibiendo es esto. Estoy recibiendo la posible matriz de datos, ¿ok? Bueno, estoy hablando de la Y, ¿no? Lo que vamos a ver de la Y va a ser X por B más el epsilon. Esto es lo que yo recibo de mi Y. Entonces, ¿cómo yo sé qué componente de mi Y está explicado por la parte lineal y cuál componente está explicada por el ruido? La respuesta es que es imposible saberlo. Y luego lo vamos a demostrar además, ¿ok? Dentro de una o dos clases vamos a demostrar dónde colocamos a este señor y cómo hacemos para dónde aparece que va a haber una parte que nunca vamos a poder predecir, ¿ok? Pero teóricamente lo que se contempla es que, o lo que acabas de reafirmar, es que los datos tienen una posible imprecisión que no la podemos determinar. O sea que, correcto. En general. Que hay un factor de ruido que
digamos, que se escapa del control del establecimiento del modelo. Sí, eso es. En general, ojo, en general lo que va a suceder es lo siguiente. Cuando tengamos datos que se ven como esto, ¿cómo es que me muevo con esto? Si los datos se ven así, ¿ok? En donde, bueno, parecer ser cierto que los datos están cerca de una línea y hay unos errores acá, ¿ok? En verdad, si yo veo la distribución de los errores luego que yo tengo el modelo, si esa distribución es normal, ¿ok? Con media cero y una desviación estándar, yo puedo decir, bueno, ok, sí parece ser que la distribución de los errores es normal. Ahora bien, ¿vamos a saber cuáles son los reales? No. Y luego, en una clase, vamos a explicar la diferencia entre estadísticos poblacionales y estadísticos de muestras, ¿ok? Que son dos cosas distintas. Razón por la cual, aquí, bueno, ya que lo están mencionando, la materia se llama probabilidades y estadísticas, ¿ok? Y estadísticas. Entonces, si la materia se llama así, pareciera que debe haber una distinción entre cuándo estamos en probabilidades y cuándo estamos en estadística. Y bueno, uno pudiese tener algún tipo de teoría que una las dos cosas, ¿ok? De hecho, la carrera se llama estadística y una de las materias es probabilidades, ¿ok? Entonces, bueno, ahí tenemos que entonces definir la diferencia entre la ciencia estadística y el tema de probabilidades dentro de la ciencia estadística, pero vamos a hablar de esto después, ¿ok? No quiero bombardearlos con cosas por ahora. Yo siempre intento todo que vayamos poco a poco aprendiendo qué es lo que está pasando. Entonces, bien. ¿Qué es esto? ¿Por qué esto dice 3:59? Bueno, después veo. Me llama la atención. Clic acá. Ah, ok, ya entendí. Es el último cambio. Ok. Bien. Entonces, ya sabemos. La definición formal, les agregué una cosa nueva que se llama el vector de errores. ¿Cuál creen ustedes que es la dimensión de epsilon? 1 por n. ¿Qué dijiste? La misma de 1 por n. 1 por n. Ok, esto es un vector fila entonces con n columnas. Sí. ¿Opiniones? Debería ser P, ¿no? Debería ser una columna. Ok, vamos a hacerlo acá. Tengo mi matriz de datos. Tengo mi vector beta. Ok. Esto es igual a el vector y. Esto es x. Si le estoy sumando aquí epsilon. Ok, ¿qué sé yo si lo escribo de esta manera? Yo sé lo siguiente. La dimensión de ¿no lo acabo de cambiar a azul? Ah, tengo que mover esto, ok. Ok, la dimensión de y tiene que ser la misma que la dimensión de x por beta, que tiene que ser la misma que la dimensión de epsilon. ¿Se ve? Que ser n filas entonces. Sí, cierto. ¿Qué tiene que ser, perdón? M por N 1, ¿no? filas. Ajá. Recuerden que es M, no N, ¿ok? Creo que le puse en algún lugar la M. Es M. Ojo, luego podemos cambiarle el nombre, pero ahora se llama M. Entonces tiene que ser el mismo número de filas que el vector Y, que es el mismo número de filas de la operación X por beta. ¿Se ve? De hecho, si nos acordamos, ¿ok? Si esto está en M por P y beta está en P por 1, recuerden que la manera de saber el resultado de la operación es agarrar la parte de izquierda de la matriz de la izquierda y la parte derecha del vector de la derecha, ¿ok? Entonces la operación que está en M1 y en consecuencia este señor tiene que estar, para que esté bien definido, en M1, ¿ok? Entonces, ¿cuántos errores tengo? Tantos como las mediciones. Es natural. Si tengo M mediciones, voy a tener posiblemente M errores. ¿Se ve? Espero que sí. Ok. Entonces, sigo. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo principal? Entonces, ya vamos ahora a entrar un poco a cómo resolvemos esto. Entonces, primero, tengo mis datos. Mis datos los puedo colocar de esta manera. ¿Ok? Ya sabemos que Y son las etiquetas de salida para cada una de las filas de mi matriz X. Luego, si tengo mi F,
¿Ok? Si tengo mi f evaluado en cada uno de los xy, que si usamos la notación que yo les he dado, esto es f evaluado en x de y traspuesto, que es lo mismo, ojo, es lo mismo que escribir f de x de y de 0, primera entrada, coma, x de y de 1, coma, 3 puntos hasta llegar a x de y de p, porque yo definí que son p características. Todo esto son definiciones equivalentes. Si tengo 3 características, es lo mismo que escribir f de x, de y, de z. Si yo lo quiero en notación vectoral, es f de x, y x simplemente es un vector. ¿Ok? Eso es todo. La entrada son simplemente muchos valores. Entonces, todas estas definiciones son literalmente equivalentes. ¿Ok? Entonces, bien. Y de techo, de y. Aquí utilicé en LaTeX hat en vez de utilizar, no me acuerdo cómo se coloca el techo, pero espero que respeten o que me perdonen. Es lo mismo que escribe x de techo de y, es lo mismo que yo he escrito hasta ahora, x de techo de y. Esto es simplemente el valor de la predicción luego que yo uso la función. Entonces la función evaluada en x de y traspuesto me da un valorcito, ese valorcito, uy, qué terrible, ya. Este valor es y de techo de y, o, como está escrito acá, y piso de y. ¿Okay? Son los valores de predicción. Si yo quisiera medir entonces el error, recordemos que el error, ¿ok? Es simplemente el valor real que tengo, que es y de y, menos el valor de predicción evaluado en xy. Esto es exactamente lo mismo que escribir y de y menos y de techo de y. ¿Se entiende todo? Entonces, independientemente de cómo es la notación, o uso la función, o ya tengo el valor luego que uso la función, este es el valor de los errores en la posición yésima. ¿Ok? ¿Se ve? Estoy repitiendo muchas cosas siempre, ¿ok? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Primera cosa que vamos a añadir. Ya que vamos a hablar de notación hasta el cansancio, ¿ok? Y lo hago a propósito, porque dependiendo de cómo lean o de qué lean, va a cambiar el nombre de cómo están definiendo las cosas. Entonces, para yo poder resolver mi problema, que es conseguir los pesos, tengo que optimizar una función. O tengo que entrenar mi modelo. Da igual cómo se llame o con quién hablen, va a cambiar el nombre o la... ¿cómo decirlo? El lenguaje en el cual hablen. Si ustedes hablan con un matemático, les va a decir que están optimizando una función. Si ustedes hablan con un estadístico, están tratando de conseguir la variable aleatoria, luego que está ampliada, que el máximo likelihood estimator. Y si hablan con un computista, nosotros lo vamos a llamar de esta manera, vamos a entrenar nuestro modelo. Entrenar simplemente es conseguir los mejores parámetros posibles. Para hacer esto, tengo que optimizar una función. Esa función se llama función de coste en español. No sé por qué le pusieron ese nombre, porque es cost function, pero le pusieron coste. En inglés se llama o cost function o loss function, función de pérdida. ¿Ok? Cualquiera de las dos maneras, en español o en inglés, la van a conseguir en la literatura. Entonces, esta es la función que me mide, la función escalar que me mide en base a los errores, ¿ok? ¿Cómo poder conseguir los mejores parámetros posibles? Esta función ya la sabemos, ya la hemos escrito. En nuestro ejemplo, esa función simplemente es la suma desde i igual 1 a... Vamos a tratar de respetar la nomenclatura de hoy, que es m, porque son m entradas de y de i real. Bueno, vamos a respetar la nomenclatura, ¿ok? Vamos a colocar aquí y de i menos, aquí abro paréntesis. Bueno, voy a dejarlo como f evaluado en x de y elevado al cuadrado. Aquí tengo que colocar otro paréntesis, ¿ok? Esa es mi función de pérdida, esta es mi L. Entonces vamos a agregar una cosa nueva que no he dicho. Si yo quiero optimizar mi función, yo lo tengo que hacer en base a una variable de la función. Esa variable, ¿qué creen ustedes que es? Entonces aquí cambia la notación dependiendo de lo que lean. Lo importante es entender que si yo quiero buscar mi modelo, mi tita, ¿ok? Tita va a ser simplemente, si estamos en el caso simple con una sola característica, es el vector que tiene la A y la B, ¿ok? Entonces, cuando yo defino la función, tengo muchas opciones de hacerlo. La primera opción es que esa función de coste
Bueno, aquí yo la llamo J, yo no... Da igual, vamos a colocar aquí J, ¿ok? Esta J viene por el fundador de Coursera, que hizo el primer curso de Machine Learning, que es el más famoso. Él se llama Andrew Ng. Él usa J. ¿Ok? Entonces, bueno, la mayoría de la gente en Statistical Learning usa J. En algunos casos pueden usar L, no importa el nombre que le demos a la función. ¿Ok? Ahora bien, la notación de la función va a variar. Entonces, por lo general hay dos importantes. La primera, J de tita es igual a este señor que está acá. Vamos a tratar de moverlo. ¿Cómo era? Este. Ese no era. ¿Cuál era el que me este? Ok, ya va. Ups. Ok. Ok, la primera posible anotación es esta. Vamos a tratar de borrar este tipo. O lo dejamos por aquí. ¿Esto dónde iba? Aquí. Ok. Si lo defino de esta manera, fíjense que simplemente lo que estamos diciendo es lo siguiente. No le estoy dando ningún tipo de importancia a los datos. Simplemente me voy a enfocar nada más. Ok, nada más me voy a enfocar a los valores que yo quiero optimizar de mi función. Entonces, recuerden que cuando yo le escribo de esta manera, aquí simplemente estoy diciendo, estoy sumando. Vamos a hacerlo aquí. Todo lo que le voy a explicar qué estamos haciendo. Estamos sumando para todos los posibles datos que tengo disponibles los valores de error elevados al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, yo puedo cambiar lo interesante es que yo puedo cambiar esto dependiendo como lo que queramos escribir. Podemos escribirlo como, fíjense, podemos escribir esto como la suma desde i igual 1 hasta m. ¿De qué cosa? De y de i. ¿Ok? Menos. Entonces, si lo quiero escribir usando tita, podemos poner x de i multiplicado por tita. Esta es la fila i, entonces está bien, no hay que colocar el traspuesto. Y esto lo elevo al cuadrado. Entonces, no importa cómo lo escribamos, lo interesante es a qué le estamos dando importancia. Si lo escribo de esta manera, estoy diciendo nada más lo siguiente. Este señor es dato, esto es dato, estos son constantes, porque son los datos que yo tengo disponibles. Y le estoy dando interés nada más al vector tita, eso es lo que yo quiero buscar. Entonces, cuando yo quiera conseguir la solución, no importa por ahora cómo lo vamos a hacer, necesitamos de alguna manera optimizar J respecto a tita. ¿Ok? ¿Qué hacíamos nosotros en general en Mate 1, 2, 3? Si optimizábamos las funciones, lo hacemos referente a las variables que por lo general asumimos que son las incógnitas, que es X, Y, Z, W. Pero esos son simplemente nombres que le damos a las cosas. Yo aquí puedo decir que Y y X son constantes y sé que, bueno, mi enfoque está aquí. Eso es todo lo que lo tengo que dar enfoque. ¿Ok? Otra manera de escribirlo es, bueno, no quiero obviar tanta información y quiero decir que voy a optimizar J respecto a la variable tita, cuyos parámetros constantes son los datos que conozco, que son las y las de predicción. Entonces es importante acá, cuando lo escribo de esta manera, ¿ok? No es que, aunque se pudiese hacer, porque al final la notación, uno es libre de escribir las cosas como uno quiera. Normalmente cuando usan esta notación, lo que me están diciendo es lo siguiente. Esta zona me dice respecto a qué voy a optimizar esta función. Por eso es que está cerca el parámetro de la función. Y lo que recibe como parámetro son las constantes. Y como yo quiero comparar las constantes que ya yo tengo disponibles, comparo predicción con predicción. Yo pudiese escribir J de tita, Y de i, y aquí puedo colocar X de i, posición 1, y puedo colocar aquí X de i, posición 2. Esto pensé 1 y coloqué una i. Y luego aquí coloco punto, punto, punto hasta X de i, posición m. Esto es una notación que también es válida. ¿Ok? Pero por lo general van a conseguir o esta que está aquí. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar? Entonces, fíjense, si algo no se entiende, siéntanse libres de detenerme y discutimos, ¿ok?
¿Podría repetir otra vez esto último, por favor? Lo último, ok. ¿Qué estoy tratando de hacer en este punto 2.3? Ok. Ya sabemos cómo escribir nuestro problema. Ya sabemos cómo definir los datos de entrada, posiblemente la salida. Ahora necesitamos la función que vamos a tratar de optimizar para conseguir nuestro modelo. Esa función, por lo general, se llama o función de coste o función de pérdida en español, función cost o función loss en inglés. Ok. Entonces, bien. Lo siguiente es cómo es la notación a la hora de escribir esta función. Entonces hay muchas maneras de hacerlo. Esto es lo que estamos tratando de hacer acá. Las dos más comunes es, si yo la llamo J a mi función o la llamo L, que es lo que van a conseguir hoy en día, que es más común. ¿Ok? Hay dos notaciones importantes. La notación 1 más importante es escribir L de tita, siendo tita el modelo o los parámetros que son de interés para nosotros. En nuestro caso, si yo escribo x por tita más epsilon, ¿ok? Mi función L tiene en consideración este tita, pero esta es la función de regresión. La función de pérdida, recuerden que es, ¿ok? Ahora vamos a formalizar la definición. Pero en el ejemplo que conocemos hasta ahora, recuerden que es la suma desde igual 1 hasta m, porque tengo m posibles datos de y de i menos f de i. Bueno, vamos a colocar aquí evaluado, perdón, f de xy, todo elevado al cuadrado. Esta es mi función L que recibe un parámetro tita. Entonces, si se fijan aquí a la derecha, no, ustedes me podrán decir de manera completa y absolutamente válida, yo no veo tita en ningún lado. Entonces, si la queremos ver, ok, si queremos saber, ok, ¿dónde está? Esto sería lo mismo que escribir la suma desde igual 1 hasta m de y de i, que son los valores reales, menos. Entonces aquí tengo x de i por tita elevado al cuadrado. ¿Se ve? Aquí ya veo tita. Entonces, si me escriben L de tita, la idea es que si yo veo este funcional, mi cerebro tiene que pensar, ok, lo único que no es constante es este señor que está acá. Lo siguiente que podemos pensar cuando tengamos un poquito más de experiencia es, ok, si yo sé que tita es lo que estoy tratando de buscar, necesito saber las características de esta función. Entonces digo, ok, lo que está dentro es una función lineal. Yo sé que es convexa Dios, lo contrario de convexa, cóncava, dependiendo de lo que queramos hacer. Sé que cuadrado respeta convexidad. Sé que suma respeta convexidad. Entonces, lo que yo quiero resolver respecto a tita, sé que existe el mínimo y es único. ¿Ok? Pero eso ya son cosas un poquito más avanzadas. En este caso, lo único interés es, si lo escribo de esta manera, me está diciendo, ok, esta señora que está acá es lo único que no es constante. El resto son para mí datos. Si queremos ser un poco más explícitos, la segunda notación es escribir j de tita de los parámetros y de i, coma, y techo de i. Aquí que me está diciendo, ok, si está escrito de esta manera, esto es lo que es variable para j. Yo quiero conseguir el modelo en base a tita. Y lo que son parámetros constantes son esta y esta y. ¿Ok? Y ahora bien, ahí luego tenemos que entender un poco de, bueno, cuál es el valor real de la y cuál es la salida de mi modelo. La salida de mi modelo es lo que tenga el techo. Pero va a variar dependiendo de cómo ustedes escriban las cosas. Entonces, si lo escribo de esta manera, la función de pérdida es la misma. Es la misma que escribí antes. Lo único que cambia es cómo la estoy llamando. ¿Ok? Entonces, fíjense ahora, además, que si la función de pérdida le coloqué el cuadrado, quiere decir que es alguno de los tipos posibles de funciones de costo. Esa función, cuando uso el cuadrado, se llama el error cuadrático medio. ¿Por qué? Porque falta una cosa que no hemos dicho. Si yo sumo desde igual 1 hasta m de y, no, empezó ahora el, ok, de y de i, menos f de xy. Si yo sumo todo esto, estos valores, estoy sumando todos los posibles valores de error en cuadrado. Entonces, bueno, este valor puede ser que desde el punto de vista numérico no sea estable,
por lo general simplemente buscamos el medio. Esta es la nueva y última parte, bueno, la penúltima, luego vamos a ver otra extra en regularización. ¿Qué nos faltaba? Yo necesito calcular, mi función de pérdida va a calcular el error cuadrático medio. Y el texto me dice todo lo que está sucediendo desde el punto de vista de la función, literalmente como si estuviésemos haciendo algo inverso a regla de la cadena. Entonces fíjense, lo vamos a hacer para que vean que no los estoy mintiendo. Voy a borrar acá, voy a borrar aquí, voy a colocar otra vez 1 sobre m. Ok. Fíjense, vamos a colocarle colores diferentes para que vean que no les estoy mintiendo. Entonces, error. No me gusta para nada, pero bueno. Error. ¿Qué es el error dentro de esta función? Es lo que está aquí. Ok. Esto es lo que me está diciendo que es error. Cuadrático. ¿Por qué me dice cuadrático? Porque esto está elevado al cuadrado. Medio. Ok. ¿Por qué es medio? Porque estoy haciendo el averaje, la media de la suma de todos esos señores. ¿Se ve? Sí, sí se entiende. Si yo digo que la métrica de error es error absoluto medio, quiere decir que la fórmula, a mí me dan eso y yo sé de una que la fórmula tiene que ser 1 entre m de la suma. Es medio, quiere decir que es un promedio. Cuando lean los nombres de las funciones de pérdida, lastimosamente como están escritas en inglés, uno tiene que construir la fórmula de derecha a izquierda. Entonces es medio 1 sobre m de la suma desde igual 1 hasta m del cuadrado. En este caso, si quiero hacer el de la derecha que es absoluto, en vez de utilizar el cuadrado, uso el valor absoluto del error. ¿Cuál es el error? El valor real menos la predicción de x de y. ¿Ven? Entonces, sin importar cuál es la función que yo vaya a usar, si yo les digo vamos a usar el error cuadrático medio, perdón, es esta fórmula. Si voy a usar el error absoluto medio, es esta fórmula. ¿Ok? Y esto es para lo que estamos haciendo ahora, que es regresión. Pero cuando vayamos a ver clasificación, les voy a dar diferentes maneras de escribir un segundo que la perrita estaba bien. Describir la función de pérdida para clasificación, que vamos a utilizar o entropía cruzada. Esto es una generalización de la distribución Bernoulli y de la binomial, y la vamos a definir nosotros. Y el error cuadrático medio aparece de nuevo cuando f, en vez de ser regresión, es clasificación. Entonces, ¿qué sucede? Esta definición del objetivo principal y la función de coste da 100% igual de si estamos haciendo, ¿ok?, regresión o clasificación. No nos importa. Esto es completamente estándar, sin importar lo que queramos hacer. Entonces, por eso es que yo les pongo aquí que son definiciones de aprendizaje supervisado. Esto no tiene nada que ver, bueno, obviamente tiene que ver, pero es completamente generalizable para regresión y para clasificación. Cuando uno empieza a colocar diferentes hipótesis a lo que estoy haciendo, voy a hacer aprendizaje supervisado, voy a hacer regresión y voy a hacer regresión lineal con error cuadrático medio. Entonces simplemente estamos dándole un poco más de definiciones a nuestras fórmulas. Si yo no digo que es regresión, ¿ok?, f puede ser o para clasificación o para regresión. Si yo digo que vamos a hacer regresión, lo siguiente que nuestro cerebro va a pensar, ok, f tiene que estar en R. La definición, ok, la función escalar, me va a retornar un número. Si yo digo que f es clasificación, f yo sé que está en los naturales o en los enteros. No importa cómo definen las clases. Ya va, que esta z, wow. Ya va. Z, ok, y los enteros debería ser algo así, ok. Si yo luego digo, ok, voy a hacer regresión. No, me desconectó el kernel. Ok, voy a hacer regresión y estoy aquí. Y sé que es regresión lineal. Yo sé que f es una función escalar que va a los reales y además sé la forma de f, que debería ser x por beta, ¿ok? Y esto es igual al y. Entonces, todo esto son simplemente definiciones para cuando yo les diga algo en la cabeza, tienen que ir pensando, crear esta fórmula para saber qué estamos haciendo para resolver nuestros problemas, ¿ok? Entonces son simplemente definiciones súper básicas de lo que queremos hacer. Recuerden, quiero conseguir
los valores de mi modelo. Para poder hacer eso tengo que optimizar algo. Vamos a optimizar funciones escalares, que son funciones que van desde Rm a R. Tiene que ser un valorcito, un número. ¿Esta función es escalar? Sí. ¿Por qué? Porque sin importar que esto es un vector, sin importar que el parámetro de f es un vector, estos valores reales, eso quiere decir que esto es un número, el cuadrado de un número es un número, la suma de un número es un número, y el averaje de números es un número, ¿ok? Entonces yo tengo que medir y luego optimizamos. Preguntas. Espero que se haya... Sí, ¿Sí? buena inquietud. En función de la propuesta del modelo de regresión lineal, considerando Sí. la función de pérdida, Ujú. ¿qué aspecto deberíamos considerar del problema si utilizamos una función basada en el error cuadrático medio o en el error absoluto medio? Por ejemplo, o sea, ¿qué tipo de consideraciones crees tú que deberíamos... O sea, ¿qué puedes creer tú que... Porque, claro, son estimadores de errores en función de la distancia entre lo que estamos prediciendo y el valor real, ¿no? ¿Correcto? Pero lo que estoy tratando de ver es, o sea, bajo qué características tendría el problema que me pudiera llevar a, bueno, lo hago por un error cuadrático o por un error absoluto. Eso es lo que estoy tratando de como que ver dónde pudiera aplicar uno u otro, o da igual, y después simplemente mido cuál es por decir así, el performance del modelo. Eh, No sé si me expliqué la inquietud. sí, la respuesta es que vamos a utilizar el absoluto, el La valor respuesta absoluto. sería depende, ¿verdad? Sí, bueno, claro, sí, depende, pero depende es una respuesta un poco para salir del paso y no responderte entre comillas realmente. En realidad, bueno, obviamente va a depender, sí, seguro, pero por lo general, ojo, sí sé que posiblemente la distribución de errores está muy alejado del valor que me está dando de solución del modelo, ¿ok? Es claro que los valores de la función de coste de manera informal se van a disparar si uso el cuadrado porque estoy haciéndole énfasis a los valores que estén muy alejados del cero, ¿no? Entonces, bueno, ok, puedo utilizar entonces el valor absoluto, pero siempre al final es, ok, si uso el valor absoluto no puedo derivar. Entonces, si yo no puedo derivar, no tengo disponible el gradiente, y si no tengo disponible el gradiente, no tengo el método, no podemos usar el método del descenso del gradiente para poder conseguir la mejor solución. Entonces, bueno, en realidad la respuesta es, ok, en general usamos nada más la que tiene el error cuadrático medio, pero, ok, hay un pequeño pero. Vamos a ver luego un tema que se llama regularización. ¿Ok? En regularización vamos a intentar mitigar ese error, ¿ok? Vamos a intentar mitigarlo de alguna manera, tratando de ponderar ciertos elementos del vector de solución de costo, ¿ok? El vector de costo. Yo voy a poder medir, ok, quiero conseguir el mejor vector de solución de costos, pero le voy a agregar penalizaciones a ese señor de tal manera que al agregar la penalización vamos a reducir el error, ¿ok? Entonces, bueno, en verdad, esto lo vamos a ver en el siguiente tema cuando veamos regularización, ¿ok? Y se va a entender un poco mejor. Y en el caso de regularización, sí usamos mucho el valor absoluto, pero de la función de coste, el error absoluto medio es bastante extraño usarlo. Hay muy pocas aplicaciones que de verdad usamos el error absoluto medio, ¿ok? Sí se usa el valor absoluto en el caso de regularización porque hay dos consecuencias que vamos a ver después. En primer lugar, una consecuencia que es súper útil es que las soluciones del vector de tita son sparse. Esa es la primera consecuencia. Son sparse, Dios, ¿cómo se dice esto? Perdón. Esparcido. Se dice esparcido. Suena medio raro, ¿no? Sí. Claro, porque Escaso. sí, o sea, como Disperso o que digamos esparcido. una Ok. especie de conjunto de datos, digamos, estamos como con huecos, o sea, hay valores así. Está bien. O sea, Me se trata gustan, me de gustan todas, ¿no? Esparcido, poco denso. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no puedo escribir? Coma, esparcido, Nosotros en ok. cálculo le decía a la profesora que eran matrices esparcidas, tal cual. Esparcidas, perfecto. Entonces si Margino usó el término esparcido, vamos a usar esparcido, ¿ok? Entonces, una consecuencia de usar el valor absoluto cuando hacemos regularización, solo que ahora no sabemos qué es regularización, pero créanme en el sentido, es una técnica en la cual yo mitigo, ¿ok? O afecto los valores de tita usando una técnica matemática, la vamos a ver y es bastante sencilla de entender,
que como consecuencia, cuando uso el valor absoluto, las soluciones de θ son sparse. Eso quiere decir que muchos de los coeficientes de mi modelo van a exactamente 0. Si eso es así, y yo tengo disponibles, por ejemplo, 100 variables y 90 van a 0, ¿ok? Estoy haciendo de manera indirecta algo que se llama, dentro de nuestro contexto, que está en la definición del curso, pero por ahora no lo había mencionado, pero es bastante importante, selección de variables, ¿ok? Nadie me ha preguntado, ok, todas las características que yo tengo disponibles, ¿todas son útiles? La respuesta es que, bueno, no sabemos. Quizás de las 100 que tengo disponibles, en realidad solamente son importantes 10 de ellas. Entonces, las otras 90 no las necesito, ¿ok? Y hay consecuencias incluso económicas al respecto. Antes era mucho más complicado, antes era más fácil de entender, pero hoy en día se está solucionando el tema económico con redes sociales o con computadoras, páginas web. Antes, por ejemplo, imagínense que ustedes tenían una persona que tenía que hacer una encuesta. Esta persona que tiene que hacer una encuesta, hay diferentes teorías para poder hacer encuestas. Un segundo. Perdón. Para hacer encuestas que los datos que me generan las encuestas son de verdad representativas de la población de estudio. Las encuestas más famosas que ustedes deben conocer, o los tipos de estudios, son los famosos que se llaman exit polls, que intentan predecir el resultado de una elección a partir de pequeñas encuestas que estás haciendo de la población de estudio en el momento de la elección, ¿ok? En el pasado costaba dinero mover a las personas que están haciendo la encuesta de tal manera de tener una representación digna de la población, ¿ok? O una representación buena. Entonces ese dinero en el cual tienes que mover a las personas para hacer preguntas era bastante importante, y los puntos en donde hacías encuestas eran sumamente importantes. Y por ejemplo, imagínense un punto que es bueno en Caracas: pones a una persona en la estación de metro de Chacaíto y empiezas a hacer preguntas ahí. ¿Por qué? Porque cerca hay una estación de autobuses y es bastante probable que mucha gente de Caracas esté ahí. Entonces, si haces una encuesta en ese lugar, puede ser que tengas una representación significativa de Caracas para hacer un exit poll de cómo se votó en las elecciones presidenciales, qué sé yo. Pero si colocas a esta persona que está haciendo las encuestas en la casona, o la colocas en la entrada del metro de Chacao, quizás la representación de la población no está tan distribuida como colocarlo en Chacaíto. Entonces, este tipo de cosas de, ok, no solamente en el exit poll donde coloco a las personas, sino cuántas preguntas hago. Si hago 10 preguntas, es bastante posible que todo el mundo se quede en la encuesta y la termine. Si coloco 100 preguntas, oye, es bastante fastidioso estar ahí 15 minutos respondiendo preguntas a alguien, porque al final ni siquiera me están pagando. Entonces, si yo reduzco el tamaño de mi cuestionario de 100 a 10 con las mejores preguntas para poder tener mi estudio de quién ganó las elecciones, es bastante útil para la persona que esté usando el modelo, porque conozco bien cuáles son las mejores variables que estén disponibles. De hecho, en mi tesis de maestría trabajé sobre problemas de selección de variables para modelos de Major League Baseball, de béisbol, pero las variables, ok, tienen diferentes relaciones entre ellas. Entonces, en béisbol es bastante común que tengo las variables de bateo, tengo las variables de picheo, tengo las variables avanzadas de bateo, avanzadas de picheo. Entonces, las variables no solamente entre ellas tienen valores, sino que hay una relación intrínseca entre ellas. Si yo sé que, si yo leo hits, doble, triple y home run, son las variables básicas de bateo, pero por ejemplo, si yo tengo averaje en realidad es un estadístico de número de hits dividido entre cantidad de veces al bate. Y si, bueno, posiblemente de todas las 100 que tengo disponibles los jugadores, en realidad solo 5 son importantes. Y si tengo nada más esas 5, les puedo vender a los equipos de béisbol y decirles, bueno, en realidad nada más necesitas almacenar 5 y no necesitas almacenar las otras 100. Reduces costos operativos y te ahorras una cantidad absurda de dinero. ¿Ok? Quizás para en el caso de béisbol no es tan importante, pero hay otros ejemplos en donde es sumamente importante. Puedo hablar, pero bueno, si me pongo a hablar de ejemplos, no doy el curso, ¿no? Entonces, bueno, puedo dar uno nada más. En las aerolíneas sobre todo en Europa, en Estados Unidos, ¿ok? En Norteamérica, ellos tienen que seguir ciertos protocolos
de seguridad. Por ejemplo, si ustedes viajan de Bruselas a Canadá, tiene que haber una tripulación lista en un aeropuerto en Dublín, por ejemplo, que en el caso de que falle el avión en Bruselas y tenga que viajar a Irlanda, o sea, tengan que aterrizar en Irlanda, si la población que está en el avión que sale de Bruselas ya ha viajado una cantidad de horas, ellos, si hay un delay de cierta cantidad de horas, no pueden seguir trabajando porque es ilegal. Entonces necesitan una tripulación nueva. Entonces, vamos a tratar de abrir un mapa mundi. ¿Ok? Entonces, imagínense que en Europa, ok, no sé si puedo rayar aquí. Sí, ok. Imagínense que en Europa hay miles de vuelos que están saliendo. Si yo voy de Bélgica a Toronto, por ejemplo, el avión va a ser más o menos algo por este estilo. Imagínense que aquí está una tripulación esperando, pero el único avión que sale, o sea, los aviones que salen de Bélgica a Canadá no son los únicos aviones que están disponibles. Y la ley para todos los aviones tiene que cumplirse. Entonces, uno tiene que, de alguna manera, okay, colocar distribuciones de tripulaciones que están en tierra disponibles en el caso de que haya una emergencia. De tal manera que, por ejemplo, si va a haber una emergencia en Copenhague, okay, tengo que movilizar la nueva tripulación a Copenhague, pero tengo que reducir costos porque no puedo tener 100 tripulaciones en tierra listas para suplir casos de emergencia. Quizás necesito nada más 10. Si tengo nada más 10, bueno, y el tiempo que yo tengo disponible para mover esas tripulaciones es de 2 horas, ¿dónde coloco esas tripulaciones? En toda Europa, de tal manera que en menos de 2 horas esté cubierto todo el mapa, ¿no? Entonces, este problema que es el problema que ocurre cuando hay retrasos o emergencias en aviones, es súper complicado y las aerolíneas aéreas pagan una cantidad absurda de dinero tratando de minimizar costos de estas tripulaciones que en realidad nunca están operativas, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de aplicaciones, ¿ok? En donde uno puede reducir o número de variables o reduce el número, en este caso es el número de puntos solución que tengo disponibles para el problema de optimización dado, son bastante útiles, ¿ok? E implica o tiene mucho que ver con la decisión de si uso el cuadrado o el valor absoluto, ¿ok? O sea, todo este paréntesis de 20 minutos es porque, bueno, es importante cuando definimos valor absoluto, cuando definimos el cuadrado a la hora de conseguir las soluciones, y es una pregunta bastante válida. Y bueno, por comodidad, lastimosamente, por lo general simplemente usamos el cuadrado porque es la más sencilla de conseguir la solución, ¿ok? Aunque bueno, en regresión ya tenemos 100 años haciendo cosas de regresión lineal, casi todo está resuelto, ¿no? Entonces, en algunos casos sí puede ser que se use valor absoluto. De hecho, voy a investigar para el miércoles algún ejemplo. En biología debe haber un caso en donde se usa esto obligatoriamente. Lo voy a tratar de conseguir y hablamos y por qué se usa el valor absoluto. En este momento no se me viene un ejemplo a la mente, salvo el que estoy dando de selección de variables. ¿Ok? Entonces, bien. Luego de este pequeño paréntesis de 20 minutos, seguimos. Ok, entonces no sé ni siquiera por dónde estoy. Ok, aquí estamos. Función de coste, ¿no? Entonces, ok. Luego que yo defino la función de costo, que me va a ayudar a tratar de conseguir el vector, ¿ok? De alguna manera, tengo que definir mi problema de optimización. Entonces, yo sé que cuando colocamos problema de optimización, minimizar, etcétera, saltamos un poco, pero créanme que no es tan complicado. Y vamos a agregar una cosa nueva que no he mencionado, pero que es bastante importante, ¿ok? Si mi objetivo es conseguir, ¿ok? O encontrar los parámetros θ que minimicen la función de costo, fíjense que hay algo importante. Cuando yo defino la función y no minimizo el problema, es decir, tengo nada más mi j de θ en verdad está libre. Ese vector de posibles soluciones, él está libre en un espacio, ¿ok? Si defino θ en base a nada más el problema de regresión lineal con una sola característica, θ está en R2. Ya, Dios. ¿Ok? θ está en R2. Es un vector de 2 dimensiones, porque tengo nada más una característica y el valor del sesgo, ¿ok? Tengo nada más A y B. θ es A y B. ¿Ok? Y está en R2.
¿Ok? Cuando yo resuelvo el problema, si yo lo escribo como minimizar, ¿ok? En base a tita, no sé si vieron alguna clase de minimización o algo similar en cálculo o en alguna de las mates. Si yo escribo esto quiere decir que yo quiero minimizar, ¿ok? Un problema en base a la variable tita de la función j que recibe como parámetro tita, ¿ok? Ahora bien, si yo logro hacer esto, imagínense que la forma de j es algo por este estilo, ¿ok? Si yo resuelvo este problema y este señor se llama alfa techo, no importa cómo se llame, si esto es tita, que es donde está el argumento, el dominio de la función, y esto es j de tita, ¿ok? La solución de este problema es la altura de este punto evaluado en el optimal. Esta altura, que es tita techo, es la solución del problema. Entonces, ¿qué sucede? En nuestro contexto, a mí este valor, con todo el respeto del mundo para estos tipos de valores, no me interesan, no me importan para nada. Me interesan es cuál es el valor que minimiza ese funcional. ¿Ok? En consecuencia, yo lo que quiero es no minimizar la función, yo quiero el valor del argumento que minimiza la función en base a los titas. ¿Esto se entiende? Si yo coloco el argmin es el argumento que minimiza j en base a todos los posibles titas, y este señor es tita asterisco o tita techo o tita piso, no importa cómo se llame. ¿Se ve la diferencia? Sí se entiende. Ok, entonces, de ahora en adelante, cuando yo les escriba el problema, yo no voy a colocar minimización, yo voy a colocar argmin en base a tita de j de tita. Esto estoy diciendo simplemente quiero conseguir el argumento que minimice la función j en base a todos los posibles valores de tita. Si yo fuese hiper estricto, ¿ok? Uno tiene que colocar acá, en verdad, tita perteneciente a, y por lo general usan omega, que es como el posible universo de los valores de tita, ¿ok? Y omega en nuestro caso es R2. Si uso regresión lineal, ¿ok? Y bueno, en la mayoría de los problemas sigue siendo R2. Ahora bien, si yo no digo que estoy haciendo regresión lineal, ¿ok? Es tita en R2, perdón, tita en omega, y yo no puedo darle nombres a los valores de tita. Yo no sé qué es tita. Si yo digo que tita es regresión lineal, yo sé que tita está en R2, pero si yo digo que para la misma función, créanme, la misma función objetivo, si el modelo es una red neuronal, tita en verdad no está en R2, sino que están en R, por ejemplo, 8. Dependiendo de la red neuronal, dependiendo del número de características de entrada, ¿ok? El número de parámetros que tengo que conseguir crece de manera exponencial, ¿ok? Entonces luego vamos a regresar a esto cuando veamos un poquito de... cuando veamos redes neuronales, en donde vamos a hablar un poco de, ¿ok? Cómo crece el universo de los parámetros que debo conseguir. Y ya he hablado un poco de que, bueno, en general en el pasado, cuando yo vi cálculo, cuando yo tenía la edad de ustedes, ¿ok? El objetivo siempre fue minimizar el número de parámetros de los modelos. La idea era conseguir cosas más simples que intenten modelar la realidad de la mejor manera posible. Hoy en día, ¿ok? Se vende lo contrario. Mientras más parámetros uso, mejor, ¿ok? Entonces va un poco en contra de la noción natural de lo que queremos cuando modelamos la realidad, que es intentar hacer las cosas simples, pero que modelen lo mejor posible. Hoy en día buscamos hacer cosas complejas que modelen lo mejor posible, ¿ok? Pero que es un poco contraintuitivo con cómo a ustedes lo deben haber educado en las mates y en cálculo, ¿no? Entonces, bien, ¿qué pasó? Ok. El problema de optimización entonces es el argumento que minimiza J en base a la familia de valores de tita, ¿ok? Esto, ojo, 100%, seguimos estando 100%, segundo, ok, perfecto. Esto es 100% generalizado, o sea, por ahora no estoy con la infianza, no estoy colocando ni siquiera qué es J o cuál es el tipo de aprendizaje de aquí, es todo completa y absolutamente generalizado. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo ahora. ¿Ok? Vamos a tratar de formular usando el error cuadrático medio, ya lo hemos hecho, ¿ok? De hecho, no necesitamos ni siquiera, ¿ok? Explicar mucho porque ya lo hemos hecho, pero vamos a tratar de
de hacerlo de nuevo. ¿Ok? Fíjense que en inglés el error cuadrático medio, que es mean squared error, fíjense que mean quiere decir referente a esto. ¿Ok? Square quiere decir referente a esto. Aquí, bueno, fui un poco injusto en el sentido de que, bueno, en realidad mean también tiene... la media es la suma dividido entre el número de instancias, ¿no? Entonces, bueno, debería ser todo esto la media cuando veamos la definición del nombre, ¿ok? El square sí es eso, y el error, ¿ok? Esto sí sigue siendo lo mismo, es simplemente el argumento de esta función, ¿ok? Error cuadrático medio es lo mismo, ¿ok? Aquí tengo que colocarle un color para que se entienda bien, ¿ok? Entonces, bueno, de nuevo, M es el número de ejemplos en nuestro conjunto de entrenamiento, es cuántas filas tengo en mis datos, Y de I, ¿ok? Que es esta señora de acá. YDI es la etiqueta real de los datos para cada una de las filas que tengo disponibles. Y la predicción, ¿ok? La predicción es simplemente este valor, que es simplemente este valor dentro de la función, ¿ok? Entonces aquí fíjense, importante, fíjense, como no sabemos quién es f, y esto es algo que quiero hacer hincapié en el sentido de, si yo digo que estoy usando error cuadrático medio, y yo no digo que es clasificación o regresión, es la misma fórmula. Solo que cuando yo diga, ok, vamos a hacer clasificación, cambia la F. Ahí sí cambia la F. Cuando yo digo, vamos a hacer regresión, cambia la F. Si yo voy a hacer regresión lineal, cambia la F a la fórmula que yo les he dicho de A por X más B. Nadie me ha preguntado, ok, pero ¿se puede hacer regresión que no sea lineal? La respuesta es sí. Y luego podemos ver algunos ejemplos. Ok, esto ya es un poco ya de posgrado, pero sí existen modelos que son lineales, que no necesariamente... Perdón, modelos de regresión que no son necesariamente modelos de regresión lineal, ¿ok? Imagínense que en vez de colocar A por X igual B, les coloco un spline o les coloco un polinomio, igual puedo hacer mi regresión, ¿ok? Entonces, sin importar qué escojamos, el objetivo siempre es el mismo, es minimizar el error ajustando los parámetros del modelo, y mi interés va a ser, ¿ok? El vector de parámetros de interés de la función. No sé qué pasó aquí, pero bueno. Lo llame beta, lo llame tita, ¿ok? O lo llame alfa. Estos son las letras en general que se usan en la industria, ¿ok? Sin importar cómo. Hay gente también que usa W. ¿Qué más se puede usar? Que me acuerde. He visto omegas para los de Statistical Learning, pero esto es medio extraño porque nosotros definimos el universo con omega, pero sí he visto omegas, ¿ok? Sin importar el nombre del modelo, cómo se llama, nuestro objetivo simplemente es conseguir ese vector de elementos. Entonces ya les he dicho, el número de elementos que va a haber dentro de ese vector va a variar dependiendo del problema que queramos resolver. Esto es 100% general, ¿ok? Entonces sigo. Si yo escribo esto entonces para mínimos cuadrados ordinarios, que esto es regresión lineal, en notación vectorial, ahí sí tengo este problema. Entonces, cuando yo digo, ok, voy a hacer mínimos cuadrados ordinarios, que es OLS, ok, en las siglas en inglés, que hace regresión lineal. Esta es la fórmula, ok. Si yo digo, ok, quiero transformar L de beta usando o resolviendo el problema de OLS, en vez de escribir F, ahora escribo X de Y traspuesto por B. Recuerden que si tengo mi matriz X y tengo mi vector beta, clase de regresión lineal, cada una de las entradas es X de Y traspuesto por beta. Vamos a abrir nuestro resumen, ¿ok? Acá. Fíjense que en las operaciones, esperemos que esto cargue. Fíjense como la primera definición que les di es A por Y traspuesto por X. Lo que hice a propósito es, recuerden, cambiar el nombre. Ahora en vez de A ser los coeficientes y X es el vector de interés, aquí es al revés. Es simplemente que X de Y es dato, beta es el vector de interés. Entonces fíjense cómo, ok, esto simplemente lo que estoy diciendo es que este sería el beta en nuestra definición y mi X es la A. ¿Por qué se hizo esto así? Bueno, la gente de aprendizaje automático quiso confundir a todo el mundo. Y simplemente la matriz de datos la llamamos X. La pudimos haber llamado A y todos hubiésemos usado la misma notación que hemos usado desde siempre. ¿Ok? Pero fíjense cómo la operación es la fila
1 de la matriz A multiplicado por el vector X. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. La fila y décima traspuesto multiplicado por beta. ¿Cuántas veces voy a hacer esto? Entonces esta es la pregunta y vamos a tratar de resolverlo. De acuerdo a lo que hemos hablado, un segundo ya que... Ok, de acuerdo a lo que hemos hablado, vamos a resolverlo con colores. Ok. Vamos a colocarle el mismo color sin saber cuál es la letra a todos. Ok, si esto lo llamo de esta manera. Vamos a tratar de hacerlo un pelín. Ok, si este color de este signo de interrogación, ¿cuáles de estos tienen ese color? Aquí, ¿el de la izquierda o el de la derecha? ¿Entienden lo que quiero hacer? El de la derecha. Ok, opción 1, el de la derecha. ¿Alguien cree que es el de la izquierda? Profe, No, no, ¿podría mentira, volver a mentira. explicar Era el de la, de la fila, lo de la que quiere fila. dar a entender con lo que acaba de decir? Es que no me quedó claro. Yo le voy a colocar colores a los signos de interrogación y luego le vamos a colocar la letra. ¿Se ve? Si no estoy mal, creo que la I debería ser el número de filas. Porque X Y traspuesto es la es fila y décima, es la observación I. Fíjate que pongo aquí que es la observación I. Entonces, si esta señora tiene este color, Entonces el número de columnas de X sub I. es el número de columnas de X sub I. No. ¿Serían las filas de X? Cantidad de filas. Es el número de filas, sí. Aquí, ¿qué sería entonces? ¿M o N? Debería ser M. Es en base a lo que estoy escribiendo acá. Fíjense que aquí cambié el nombre de las cosas. Si estoy sumando para todos los elementos de mis datos, ¿ok? Estoy sumando, esto es N. ¿Lo ven? Aquí le cambié el nombre, ¿ok? Lo que antes era el número de filas, ahora es el número de predictores, ¿ok? Pero dijiste que X sub I era un vector fila. Correcto, entonces fíjense, importante. Si yo aquí escribo X sub I traspuesto, ¿ok? Este X sub I lo estoy asumiendo ahora como vector columna, ¿ok? Ah, ya. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está este vector? ¿Cuántos elementos tiene XY? Tantos como el número de predictores, ¿correcto? Entonces, si el número de predictores es M, uy, aquí que no coloqué esto. Ok, si esto es M y esto es un vector, y nosotros asumimos siempre que los vectores son vectores columna, ok, esto va a tener M filas y el de la derecha, este signo de interrogación de la derecha, esto es un 1, ok. Esto es un 1. Eso quiere decir que esto es 1 por, y esto es el número de predictores, esto es M. ¿Ok? Beta, que es el vector de coeficientes, es cuántos predictores tengo disponibles. Beta tiene que estar en R de M por 1, si asumo esta notación. Y de I, ¿ok? ¿Dónde está? El valor observado para la observación I, ¿qué El es? número de soluciones. Es un número. Está en R, ¿verdad? Uno por uno. Sí. Entonces o es R o es 1 por 1. ¿Ok? Da lo mismo. R 1 por 1. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué me pueden decir? Y lo podemos decir y lo cambiamos y estaría completamente de acuerdo. En verdad, aquí hay que hacer lo siguiente para que seamos justos con todo lo que estoy haciendo. Esto debería ser así. Esto debería ser. Aquí debería colocar esto. Aquí debería haber paréntesis. Aquí debería haber paréntesis. Aquí debería colocar paréntesis. Paréntesis. ¿Lo cambié? ¿Dónde estoy? Ok, ahora sí está bien. Y el resto está bien. ¿Ok? ¿Está bien?
Aquí sí ya sé que este es el vector, ¿ok? El primer vector de valores disponibles de X. ¿Todos estamos de acuerdo? Creo, pero puedo volver. Ok, si está escrito de esta manera, podemos ir de arriba abajo, es más sencillo. Yo sé que este es el número de puntos que tengo disponibles. ¿Ok? Busco acá cuáles son el número de puntos que está disponible. Este señor. N es el número de observaciones. Entonces yo sé que el color azul es N. Luego, ya que le coloqué un color a N, vamos a colocarle por default un color a M. ¿Ok? Aquí no tengo que conseguir más nada. Luego acá dice, este señor es el vector de variables predictoras para la observación y décima. Yo sé que el número de elementos que tengo para X es el número de predictores. Eso quiere decir que este señor, el de la izquierda, tiene que ser, si lo estamos escribiendo con un vector columna, ¿okay? El número de filas tiene que ser el número de predictores y el de la derecha es un 1. Vamos a colocarle aquí un 1. ¿Ok? El de abajo, beta es otro vector. ¿Ok? El vector de coeficientes tiene, para que esta operación sea válida, tiene que tener el mismo número de entradas de el vector X. Eso quiere decir que este señor es de nuevo M y este señor es un 1. Por último, ¿ok? Por último, el valor esperado de la observación y décima es una entrada del vector Y. Ese es Y de I. ¿Ok? Eso quiere decir que esto es un número. ¿Lo ven? Está en R11 o en R. Si hubiese escrito, que no está y debería estar, por cierto, para que el ejercicio tenga sentido, aquí deberíamos colocar acá. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocar aquí Y de I. Perdón. Vamos a colocar aquí Y de I. Este es el vector de observaciones. No, de predicciones. Y listo. Ok, ahora sí tiene más sentido el problema, ¿no? Entonces, ¿qué sería Y de I? Es el vector que tiene como entrada, ¿qué cosas? N valores. ¿Ok? Tienen que... Perdón. Tengo N observaciones. Entonces, eso es un vector de N filas y una sola columna. ¿Por qué? Porque yo tengo tantas predicciones como observaciones tengo disponibles. ¿Lo ven? Luego, si el último color que era esto, este señor es este. Este señor es predictores. Ya lo hice mal. Sí, no, no es al revés. No es que los Es al otros- revés. Esto es de este color. ¿Ok? Y este sí es verde. Esto es verde. Este también es verde. ¿Se ve? Sí. ¿Ok? Entonces, bien. Esto está escrito en notación vectorial. Ya les he dicho muchas veces, bueno, en verdad la notación vectorial no nos importa mucho, porque para algo les estoy dando la notación vectorial. Vamos a ver ahora por primera vez la notación matricial, que es más compacta y más sencilla de entender. Entonces, fíjense, la notación matricial es la siguiente. Entonces, cuando la función de pérdida asociada a la norma 2, esto es, en vez de decir que es mínimos cuadrados ordinarios en notación matricial, es el argumento que minimiza, dependiendo de todos los valores posibles de beta, a la norma 2 elevada al cuadrado de y menos x beta. ¿Ok? Entonces tenemos que ver si las definiciones tienen sentido o es coherente con la definición original. Entonces, ¿cómo pudiésemos hacer esto? Vamos paso a paso. ¿Qué es la norma? Vamos a cambiar el color porque este color no me gusta mucho. Cool. ¿Qué es la norma del vector? Vamos a colocar aquí z. ¿Qué es la norma de z? La Recuerdo que función, era la distancia euclidiana, ¿no? correcto. Hay muchas maneras de escribirlo. Ok, vamos a ver, vamos a regresar a nuestra función, funciones sobre vectores, normas de vectores. Aquí definir la función. La primera, la norma 2 es la raíz de la suma de x cuadrado
para cada una de las componentes, si son n componentes, y en algún punto les debo haber escrito, espero, o lo mencioné, ¿ok? Bueno, no, se los puedo modificar, pero bueno, espero que para ustedes sea sencillo. Esto es lo mismo que escribir SQRT, ya va, de X por X, ¿ok? ¿Se ve? Entonces, en base a esa definición, podemos colocar uno al cuadrado. Si lo colocáramos, ¿ok? La norma al cuadrado. ¿Ok? Esto hoy en día, hoy está cambiando los tamaños. Yo no entiendo qué pasa aquí con el tamaño de este. Ok. La norma de z cuadrada. Este cuadrado lo que va a hacer simplemente es quitar la raíz cuadrada. Entonces, simplemente, ¿qué me va a quedar? Z transpuesta por z. ¿Se ve? Sí. Ok. Entonces, si tengo esto, ¿qué es? Esto simplemente escribir y menos x beta traspuesto y menos x beta. ¿Se ve? Sí, sí. Ok. Esto sigue toda notación matricial. Entonces, si se acuerdan, bueno, ¿cómo puedo reescribir lo que está a la izquierda? Sería el traspuesto de esta, ¿no? Sería y traspuesto menos beta traspuesto por x traspuesto. Ok. Multiplicado por y menos x beta. ¿Se ve? Sí. Ok. Luego aquí tengo y traspuesta por y. Menos. Ok. O más, da igual cómo lo hagan. Vamos a colocar aquí menos. Sí. Y traspuesto por x por beta. ¿Ok? Aquí tengo menos beta traspuesto por x traspuesto por y. Y luego tengo más. Aquí puedo no abrir, aquí puedo colocar x beta traspuesto por x beta. ¿Ok? Todo esto está en notación matricial. ¿Se ve? Entonces, ¿cuándo esto se va a parecer a la notación original? Podemos escribir los primer y último término como una nota. Ya que te escucho súper bajito. O sea que el primero y el último término son las normas de y y las normas de x beta, las normas 2, no, las normas del cuadrado. No podemos ¿Correcto? ir simplificando. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Quedaría norma al cuadrado de y menos y traspuesta x beta menos beta traspuesta por x traspuesta por y luego más la norma cuadrada de em, no leo bien, pero creo que es x beta. Ok. Pero mi pregunta es la siguiente. O sea, podemos seguir haciendo todo esto, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que podemos, ok, escribir toda esta operación? Eso está en notación matricial. ¿Cómo podemos de conseguir una manera análoga de decir que es similar a esto? Es decir, si yo les digo que lo de arriba está en notación vectorial y lo de abajo está en notación matricial, ustedes me creen. Le dicen, ok, es exactamente lo mismo. ¿Cómo sé yo si eso es verdad o no? ¿Cómo lo harían? O sea, trataría de ir simplificando y desarrollando los términos, pero no veo cuál es el camino directo. Le iría dando martillazos, como dice Margini. Ok, pero a ver, O sea, vamos veo a que hay hacer. algo que se parece bastante, pues es que en la notación vectorial al principio tienes un vector individual de y del otro lado estás restándole
la combinación del X respuesta con beta, y eso se refleja en la matricial. Entonces, Ok, evidentemente, fíjense una cosa importante, ¿no? Si lo quisiéramos hacer, no vamos a hacer toda la operación, pero si lo quisiéramos hacer, vamos a enfocarnos nada más en una zona importante para que vean que lo que estoy diciendo tiene sentido. ¿Qué es esto? es norma de Jack cuadrado. ¿Eso qué quiere decir que estamos haciendo? Si nada más me enfoco en esa parte, ¿ok? Yo nada más me voy a enfocar en esta parte. Esto va a ser, ¿ok? Todos los valores de la Y multiplicados por todos los valores de la Y. ¿Se ven? Sí. Aquí tengo Y1 hasta llegar a Y. ¿Cuántos valores tengo? Número de observaciones son N hasta YN. Aquí tengo Y1 hasta YN. ¿Ok? Entonces, esta operación, ¿qué va a hacer? Va a ser Y1 cuadrado más Y2 cuadrado más hasta llegar a YN cuadrado. ¿Lo ven? Sí, es la misma forma de normar los vectoriales. Es el cuadrado. Exacto. Entonces, fíjense una cosa. Fíjense una cosa, no lo vamos a hacer obviamente porque el curso no vamos a realizar cosas de cálculo, pero la idea es la siguiente. Esta operación, ¿ok? Esta operación punto a punto sí. me va a generar esto, me va a generar y de i cuadrado, ¿lo ven? Profe, si desarrollas la diferencia al cuadrado de la forma vectorial y luego distribuyes las sumatorias, Yes, te eso queda es lo que todo. tenemos escrito. Sí, sí. Ok, entonces fíjense, es más sencillo, ok, es mucho más sencillo desarrollar esta, reorganizamos los términos, ok, y de acuerdo a, colocamos de un lado nada más las yes, de otro lado coloco nada más los yes que se van a multiplicar con las x con los coeficientes b, y del otro lado vamos a colocar los que son análogos a esta fórmula, y créanme que si reorganizan todo, pueden transformarlo de una notación matricial a una notación vectorial, ok. Toma trabajo, evidentemente toma trabajo. Basta con darnos cuenta, en la zona de Y transpuesta por Y, esto es lo que estamos sumando, que me da un número. Yo luego puedo agarrar este señor y lo reorganizo con la zona alrededor de esta operación, ¿ok? Esto me va a dar, obviamente porque reorganizando las transpuestas me da 2 veces X por B, de alguna manera, que es el análogo, cuando yo estoy haciendo aquí el cuadrado, en algún punto voy a hacer multiplicando 2 veces por, recuerden, esto es un número, a más b cuadrado, es a cuadrado más 2 veces a por b más b cuadrado. Entonces, cuando yo, para todos los valores que tengo disponibles, voy a tener, ok, cuadrados de las i's, voy a tener cuadrados de la multiplicación de estos señores y 2 veces las y por las xy, que justamente, ok, justamente en notación matricial, los valores que estaban aquí. Voy a tener en algún lado los cuadrados de las y, en algún lado voy a tener los cuadrados de los xy traspuestos por los betas y en algún lado voy a tener los 2 veces las y multiplicados por los x por los b. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea fundamental? Créanme que da lo mismo. ¿Ok? Podemos hacer un ejemplo. Les voy a hacer un ejemplo offline con 3 datos, ¿ok? Para hacerlo con matrices voy a colocarle 3 datos con 2 características para que vean que da exactamente lo mismo y lo monto en el curso. Aquí no vamos a estar media hora sacando cuentas porque es fastidioso. Se los hago yo offline y se los monto como ejemplo para que vean. Lo interesante es que entendamos que podemos escribirlo con esta notación o lo podemos escribir con esta notación. El valor es lo mismo, da exactamente lo mismo, ¿ok? No hay que tenerle miedo a las notaciones matriciales. Esto me está diciendo exactamente lo mismo. Ok, entonces sigo. Aquí. Ok, de manera análoga podemos colocar aquí el tamaño de las dimensiones. Aquí es más sencillo ahora de hacer. ¿Por qué? Porque X, sé que si tengo N observaciones y M predictores, sé que X está en R de M por N. Beta, que es el vector de coeficientes, es el vector de predictores. Beta está en RM. Y, que es el vector de observaciones, tiene que ser el número de observaciones. Y está en Rn. ¿Ok? Este es mucho más sencillo de hacer. Esta notación, que es mucho más compacta, es más sencillo luego para conseguir las soluciones. Lo vamos a ver en la clase que viene. Antes de hacer eso, ¿ok? Tenemos 15 minutos. Vamos a hacer algo.
como quedan 15 minutos, vamos a hablar 5 a 10 minutos de la salida y luego vemos el método. ¿Okay? Esto es una representación gráfica de lo que estamos haciendo. Cuando tenemos nada más modelos lineales con un solo pesito, una sola variable, ¿okay? Que llamo W. Entonces, ¿qué hago? Un pipeline sencillo. ¿Qué hago? Primero, espero que todo el mundo sepa qué es esto. Estoy seteando la semilla del RNG. ¿Todo el mundo sabe lo que estoy haciendo acá? Si no lo hablamos, no hay ningún problema. O sea, la semilla es lo que define el generador de números aleatorios. Correcto. RNG, Random Number Generator. Simplemente está generando valores aleatorios. ¿Ok? ¿Qué sucede? En general, los RNG son obviamente determinísticos, solo que la distribución de los valores que genera parece ser aleatorio si yo no supiera cuál es la semilla de ese RNG. Entonces, esto nos ayuda para dos cosas. Primero, si yo seteo la semilla, los valores que yo genere utilizando números que generen valores aleatorios de la función random de NumPy van a ser siempre los mismos, lo cual me ayuda a algo súper importante en nuestra área que se llama reproducibilidad. Yo debería ser capaz de reproducir mis resultados para que otra persona los agarre y vea si están bien o no están bien lo que hice, o al menos generar los mismos datos que generé yo. Si yo corro esta sentencia, ¿ok? Esta sentencia, y luego aquí creo una matriz X donde los valores van de -3 a -3, de 50 valores, ¿ok? Créanme que ustedes corren esto en su computadora y les tiene que generar el mismo vector X o la misma matriz, ¿ok? Primero, reproducibilidad. Segundo, me da mi control, ¿ok? De poder cambiar la semilla de alguna manera y ver si cómo mi modelo cambia el comportamiento dependiendo de diferentes valores de entrada. Si yo no le coloco esto yo lo elimino y corro NumPy, la matriz de X va a modificarse todo el tiempo, ¿ok? Entonces, primero, siempre seteamos la semilla de tal manera que sea reproducible lo que estemos haciendo. ¿Qué es lo siguiente que hago? ¿Ok? Defino cuántos elementos voy a tener. Este es el número de filas de nuestra matriz, el número de observaciones. Como nada más vamos a usar una característica, ¿ok? Mi vector beta solución es un vector que va a tener, aquí lo llamé true weight y true bias. ¿Ok? Este es el optimal. Y yo estoy diciendo que es 5 y 1. ¿Eso qué quiere decir? Que mi modelo, si resolviera bien, ¿ok? Debería llegar a 5 y 1. Y para yo tener predicciones, mi f de x es simplemente 5 multiplicado por x más 1. Ese es mi modelo. ¿Ok? ¿Qué hago yo? Fíjense que acá creamos ruido cuya distribución es normal con media 0 y desviación estándar 0.5. Y se lo sumo, ¿ok? A todos mis puntos haciendo A o el 5 por X más B y le sumo el epsilon, que es la definición que vimos antes. De tal manera que, bueno, cuando yo intente resolver el problema, ¿ok? Vamos a ver que en realidad el epsilon hace que las soluciones estén un poquito perturbadas. Ahorita vamos a ver cómo es la perturbación. Luego, esta parte por ahora no vamos a hablar de ella. Estamos calculando los valores optimales con una solución cerrada. Eso lo vamos a hacer en la clase que viene. Asumamos que esto funciona. Esto simplemente me calcula cuál es la solución. ¿Ok? Entonces, fíjense, los valores verdaderos son 5 y 1. Mi modelo, ¿ok? Usando la solución optimal de regresión, me dice que el valor es 498 y B 0992. Este es el primer ejemplo en donde van a ver. Lo mejor que yo puedo hacer es esto. Lo real es esto. ¿Qué sucede? El ruido hace que el valor real, desafortunadamente, lo desconozco, pero la aproximación es bastante buena. Entonces, fíjense, aquí les hice un método para graficar, ¿ok? La función de pérdida. Le coloqué a la izquierda, dependiendo del sesgo del parámetro B y el parámetro BB, ¿ok? De la A. ¿Cuál es el sesgo? La altura es el valor de L de tita. Es decir, L evaluada en W y B. Para muchos W y muchos B, esto es un método que
no estoy buscando cuál es el mejor, sino que estoy tratando de hacer la representación tridimensional de la función de pérdida para todos los posibles valores de B y W, ¿ok? Y a la derecha tenemos las curvas de contorno, ¿no? Las curvas de nivel, perdón. Entonces, fíjense cómo cuando yo grafico la función, fíjense que el valor mínimo está justamente en W5 y sesgo 1, ¿ok? Esto es obvio. Alrededor, recuerden, alrededor, como es una función obviamente tridimensional, pero es convexa, fíjense que en realidad cada una de estas curvas de nivel me dice cuál es el valor. Si esto es 2, quiere decir que el valor de la función, ¿ok? Para W, por ejemplo, 5.8 y sesgo, vamos a borrar. Este valor acá me dice que más o menos para el sesgo 1.6 y peso más o menos 5.8, el valor de la curva de la función es 2. Entonces fíjense como al lado de los valores de curvas de nivel le coloco el valor de la función. Mientras más cerca está del óptimo, obviamente el valor de la función es más pequeño, mientras más alejado es más grande. En realidad lo que tenemos, si se acuerdan, es una representación o una fórmula tridimensional de parábolas. Aquí obviamente la estoy cortando, que la estoy cortando acá en el eje, en este eje, la estoy picando y en el otro eje también la estamos picando. Y fíjense cómo aquí se conectan muchísimas cosas. Aquí, si se acuerdan, cuando veían variables aleatorias definidas de manera conjunta y teníamos las marginales, la marginal de X de una variable aleatoria de XY, si se acuerdan, ¿ok? Es simplemente fijar uno de los ejes. Si yo fijara, ¿ok? Para sesgo 3, lo que me queda es esta parábola y minimizo para el peso W. Y si yo fijo en este plano, ¿ok? Si yo fijara acá, lo que me queda es igual una parábola en donde simplemente para un peso fijo veo cuál es el mejor valor del sesgo. Eso es exactamente lo de las marginales. Esto es la derivada parcial de F, ¿ok? Respecto a B, es una parábola en una sola dimensión. De hecho, si yo tuviese acá A por X más B elevado al cuadrado, cuando yo haga la derivada parcial respecto a B, me queda una función 2 por A por X más B multiplicado luego por el valor de la derivada interna de B, ¿ok? Y cuando yo fijo y tengo las derivadas parciales, veo cómo crece la función, la parábola, ¿ok? La derivada parcial obviamente es la recta que está creciendo en la dirección de crecimiento de la función, la dirección de mayor crecimiento de la función. Pero aquí vemos cómo nuestro objetivo, ¿ok? Es conseguir para dos posibles variables disponibles, cuál es la combinación o la mejor combinación tal que la altura de mi función de pérdida es la mínima. ¿Esto se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Qué les hice? ¿Qué les hice extra? ¿Ok? El método que hace esto, la parte de la izquierda, ¿ok? Porque sé que va a haber gente que pregunta, les moví el ojo en el cual uno puede graficar la función tridimensional, ¿ok? Luego voy a ver si hago una que podamos mover el ojo con algo que grafique en 3 dimensiones, visualmente con el mouse, como si estuviesen literalmente como si fuese en computación gráfica para mover el ojo, ¿ok? Pero fíjense, esto es como si estuviésemos viendo por arriba. Con el vector 90, 0, simplemente me coloco por encima y veo hacia abajo. Esta fórmula, de hecho, visión es exactamente la misma que esta. Lo único que cambia es que aquí estoy mapeando en un cuadrado. En consecuencia, distorsiono en vez de ser elipses, son circunferencias. ¿Ok? Pero pueden mover el ojo como ustedes quieran. Aquí les coloqué el ojo, lo coloco lateral. Estoy viendo hacia la dirección del vector 0, 0. Es como si estuviese moviendo y estoy viendo nada más en la dirección del sesgo. Entonces fíjense que si yo nada más me muevo en la dirección del sesgo, fíjense como aquí quedan las parábolas de las que estoy hablando, nada más para el sesgo, porque si yo fijo el valor del peso, sin importar cuál es el valor del peso, cuando lo fije, me queda una parábola para el sesgo, ¿ok? Lo mismo hacemos si, ¿ok? Aquí coloqué 20-120, que se parece un poco a la original, pero aquí se ve mejor el valor mínimo de la función de pérdida, ¿no?
¿Por qué? Porque, bueno, si veo 5, 1, donde se intersectan, es donde tiene altura mínima. Entonces, claro, ¿qué sucede? Esto, desafortunadamente, nada más lo podemos hacer cuando tengo 2 variables de interés. Cuando ya tenga 3, ya no podemos hacer este tipo de representaciones. Entonces es un poco abstracto lo que hacemos en el sentido, cuando estemos minimizando los funcionales, es cierto que conseguimos la combinación de todas las posibles variables tales que la función de pérdida posiblemente es mínima, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo. Desde el punto de vista de representación de curvas de nivel, lo máximo que podemos hacer es fijar algunas de las variables, ¿ok? Y vemos cómo es la función luego de que fijamos esas 2 variables, pero hay muchísimas otras características involucradas, ¿ok? Entonces, bueno, cuando uno fija para una de las variables y luego coloca las curvas de nivel, tenemos que tomar en cuenta que hay más variables involucradas y lo máximo que podemos hacer son representaciones de 2 variables con las curvas de nivel de la función de pérdida, ¿ok? Entonces es bastante limitado lo que podemos hacer desde el punto de vista gráfico. Lo importante es, lo más importante que me parece que se pueden llevar de la clase es, cuando yo defino la L, que es la función de pérdida, en base a mis datos, lo que genera es esta función tridimensional. ¿Por qué? Porque yo puedo variar los valores de mi W y de mi B. Yo puedo variar los valores de mi pendiente y de mi punto de mi pendiente y de mi punto de corte, ¿ok? Nuestro objetivo es conseguir los mejores posibles, tales que la altura de esta señora, de la función, sea mínima, ¿ok? Por último, como lo que buscamos es, ¿ok?, los valores que minimicen el funcional y no tanto el valor mínimo, le colocamos el argmin de θ de esa función. Esta función estandarizada, vamos a usar el error cuadrático medio por lo general, 1 entre m, suma de todos los valores, la suma hasta m de la función que estemos tratando de resolver, ¿ok? Eso va a ser evidentemente lo que vamos a hacer la mayoría del tiempo. Entonces, bien, clase que viene, ¿qué vamos a hacer? Repasamos un poquito de cálculo matricial y lo que vamos a ver es, bueno, vamos a tratar de resolver, conseguir el mejor posible para el caso facilito de regresión simple, y aquí les coloco los pasos, ¿ok?, de lo que hay que hacer. Derivada parcial respecto a alfa. Aquí vuelvo a cambiar los valores de los pesos, porque a mí me gusta cambiar todo el tiempo los valores para que no se acostumbren a una sola notación. Derivada parcial respecto a beta y vemos cuáles son las soluciones, ¿ok? Luego vamos a ver cómo medimos que un modelo es bueno o no. Ese es el coeficiente de determinación. Le voy a explicar cómo se analiza sobre todo. Luego vamos a ver el método del descenso del gradiente y vamos a conseguir la solución generalizada para el problema cuando lo escribimos como la notación matricial. Y vamos a llegar a la solución. Es bastante sencilla de calcular, ¿ok? No sé por qué. Hay una celda que tengo cerrada. Ya va. Esta. ¿Ok? Esta celda. Perdí el. Lo eliminé. Se los voy a volver a colocar. Hay una parte en donde llegamos a cuál es la solución cerrada que se llaman las ecuaciones normales del problema de regresión lineal. Y la clase, luego de que veamos toda esta teoría, vamos a ver una clase de laboratorio usando por primera vez scikit-learn. ¿Ok? No crean que vamos todo el tiempo a hacer nosotros, vamos a conseguir, por así decirlo, los modelos. Vamos a reutilizar el paquete más famoso de aprendizaje automático que se llama scikit-learn, y al final va a ser simplemente, créanme, 3 líneas: importar el modelo, quiero que sea un modelo de regresión lineal, fit, que es la función por defecto para solucionar los modelos, y me va a dar cuáles son los modelos y los graficamos, ¿ok? Entonces fíjense cómo, nada más en el caso de OLS, fíjense que ya ustedes pueden ver esto, ¿ok? Y es exactamente lo que les estoy escribiendo acá, ¿ok? En el de matricial. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo, ¿ok?, cómo cosas que yo les voy dando son las cosas que vamos a ver justamente acá. Aquí ellos colocan x por w menos y. Entonces, bueno, la resta es conmutativa. Esto es lo mismo que escribir y menos x por w. X es el valor de
La matriz de datos W es como ellos llaman al peso, que es, yo lo llamo X, yo lo llamo beta. Eso es todo. Pero fíjense que es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, bien, la clase que viene terminamos la parte de conseguir la solución. Más que nada, doy un pequeño repaso de cálculo matrizal y agrego la parte para conseguir las soluciones cerradas. Y vamos a ver 3 casos. ¿Ok? Vamos a no 3 casos, vamos a tener 3 observaciones, ¿ok? Dentro de la solución va a haber un X traspuesto por X menos 1. ¿Cómo se llama esta matriz? ¿Por qué es simétrica? ¿Y cuándo existe la inversa? Eso lo vamos a hablar, ¿ok? Luego de eso vemos nuestra clase de laboratorio, ¿ok? Preguntas. Ok, asumo que no hay preguntas, entonces cierro la llamada. Profe, gracias por la clase. Perdón, termino el video.